Buenas Dale. tardes, tutor. Mi nombre es Grace, estudiante de Sociología, tercer semestre de la Universidad de UNAV, SEA Valledupar. En esta ocasión, escogí como tema el paro nacional del 2020, del 2021, estatillo social, una mirada desde la óptica sociológica con énfasis territorial. Riesgo social y situación social. La situación social que se vivió en el paro nacional de 2021 fue un hecho global porque desde sus inicios se consideró nacional, que conforme a la situación fue reconocido a nivel mundial. Más sin embargo, es una lucha de Colombia y en ese mencionar que en ese momento en otros países de Latinoamérica se presentaban otras manifestaciones. Hago énfasis en este tema porque es importante ser escuchado antes que ser excluido, antes de la inclusión social, debemos siempre ser escuchados. Y una de las maneras, una de las formas que tenemos nosotros como seres humanos es hacernos ver, hacernos escuchar. Entonces, por esa razón, escogí este tema. Estructura de masas y convocatoria. La movilización social tiene estructuras organizativas, no tiene estructuras organizativas y jerárquicas debido a que y el impulso principal fue desconectado de la ciudadanía con relación a la reforma tributaria y a las condiciones socioeconómicas precarias. Resulta que para tú poder tener una estructura, poderte, poder hacer una convocatoria, tenemos que tener como un apoyo, ¿sí? Tanto en organizaciones como jerárquicas para podernos desarrollar y poder llegar a esas manifestaciones y hacernos escuchar. Formas de movilización. Eh, de manera como se despliega la acción colectiva de estos movimientos para alcanzar sus objetivos, como por ejemplo las marchas, los plantones, los foros, talleres y artes, es la manera como más efectiva de hacernos ver, de hacernos oír, de hacernos sentir como seres humanos pertenecientes a una sociedad. En estas imágenes podemos apreciar las diferentes formas que tenemos de educarnos y de hacer las manifestaciones y marchas de la manera más adecuada. Comunicación, el uso de la Internet, las redes sociales, las páginas web para informarse y coordinar las convocatorias. Esto lo podemos hacer a través, por ejemplo, de WhatsApp, Facebook, ¿sí? Cuando tenemos alguna, algún problema, ¿sí? De comunicación o situaciones como, por ejemplo, eh, la pandemia. Si bien sabemos, ella nos obligó a entrar a una forma diferente de vida, ¿sí? Entonces, la única manera que tuvimos en ese momento de comunicarnos fue a través de estas plataformas y de estas redes. Efectos de la movilización. Como lo decía hace un rato, al nosotros entrar en confinamiento, que fue lo que nos obligó la pandemia provocada por la COVID-19, ella nos enseñó una manera diferente de comunicarnos, ya que veníamos como siempre a lo mismo, de lo mismo, la misma manera de comunicarnos, si era por teléfono, normal, eh, la forma de expresarnos directamente, ¿sí? La pandemia nos enseñó que no solamente podemos hablar, gritar, decir, sino que también nos podemos comunicar a través de las redes sociales, a través de la internet. Eh, la pandemia en su momento nos enseñó tantas cosas que una de ellas fue a manejar las plataformas, a ser escuchados a través de ellas.
En esta parte quiero resaltar este video que fue grabado, ¿sí? En su momento de la primera manifestación, que fue la del 2021, como lo dice ahí. Voy a mostrar, el video tiene más o menos una duración de 28 minutos. Voy a mostrar una parte de ese video. Asimismo, en la presentación dejo el enlace del video para, como evidencia de dónde pues saqué la información y por qué lo coloqué en este caso. No sé si lo reproducimos todo, tutor, o simplemente lo dejamos hasta ahí, no sé, usted me dirá. Coloca una parte porque veo que son 28 minutos, ¿no? Sí, es bastante extenso y usted sabe Coloca que un apartado como para conocer el material, aunque vas a compartir el enlace. sí, igual voy a dejar el enlace. Simplemente que quería que observara un poco de lo que se vive, ¿sí? En una manifestación. Bueno, desafortunadamente el internet no me quiere funcionar de a mucho. Y es que quien llegue a ocupar la presidencia de 2022 sabe que tiene una ciudadanía organizada capaz de organizar su rabia y de convertir su rabia en un reclamo político. Se da la movilización pacífica más extraordinaria en muchísimas décadas. Yo veo un país que despertó. Cambio inminente, cambio imparable. Nos encontramos en la Colombia que está en medio de la pandemia por COVID-19. La ciudadanía está inconforme e indignada marchando para protestar en contra del gobierno, pero también para reivindicar sus derechos. ¿Y ese se consigue por la web? Sí, señor. Sí. Igual en la presentación también dejo el link. Igual lo voy a agregar al cuerpo del trabajo, pues para que usted tenga acceso directamente al video. Perfecto. Listo. Gracias, tutor. No sé si ya tenemos la grabación y me hace las observaciones o me las hace directamente acá. Bueno, deja la grabación de cualquier manera, ¿listo? Déjalo que siga grabando. Ok, Bueno, perfecto. bien. Bueno, una pregunta, Grace. ¿Qué te motivó a escoger sociología como pregrado? Tutor, he visto mucho la discriminación, la falta de atención en el barrio pues, donde yo vivo, ¿sí? La falta de ese sentido social hacia las personas que viven en este sector. Entonces, vi como una manera de pronto de ayudar al siéndome yo profesional y poderle servir a mi comunidad. Eso fue lo que inicialmente me motivó, ya que por acá hay muchos niños que no son escuchados. Y yo tengo una hija, ¿sí? De cierta manera, a través de ella veo lo que sienten, lo que viven los niños, a pesar de que ¿Cuántos años tiene tu niña o tu mi niño? niña tiene 11 años. 11, está grandecita. Sí, está grande. Los niños por acá, a través de mi hija, yo puedo ver como aquellas necesidades, como aquella situación de los niños, pues que están cerca de mi entorno, ¿sí? Mi hija, pues, entre comillas, lo tiene todo, ¿sí? Porque tiene amor, tiene afecto, tiene escucha, tiene muchas cosas que yo veo que en mi entorno ante los niños no veo. Y es que hay muchos padres que se han desentendido de ellos en ese sentido, que no escuchan, no conocen las necesidades de sus hijos. Entonces, de cierta manera, uno como estudiante de sociología trata de llegar
sociedad, a la comunidad, para escuchar, para ver, sentir y vivir con ellos el proceso del día a día. Entonces, digamos que esa fue mi principal motivación. Perfecto. Una pregunta, perdón, no te incomodo, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 32. 32. Bueno, Sí. perfecto, bien. Bueno, qué chévere, qué chévere. Yo también estudié sociología, Grace. Y cuando yo escogí sociología como pregrado, yo recuerdo que en el colegio y en el salón, pues los compañeros quedaban intrigados porque no sabían qué era sociología, porque no era esa carrera que estaba asociada como a prestigio, ¿no? Sí, Por ejemplo, las arquitecturas, la medicina, qué sé yo. Y siempre viví encantado y sigo encantado de haber estudiado esta carrera, porque esta carrera, creo yo, que tiene la, la, ¿cómo lo digo? Tiene la gracia de permitir que las personas que la estudian puedan ver la realidad de otra manera. Eso que llamamos la realidad, eso que se llamamos la sociedad, se nos muestra a todos los seres humanos de una manera primera y nosotros solemos quedarnos siempre con esa primera imagen y la consideramos como la verdadera. Y creo que la sociología nos da la posibilidad de adentrarnos más allá de las miradas comunes sí. para poder entender realmente los fenómenos. Este tema que tú has escogido, por ejemplo, para la presentación, el paro nacional del 2021, es leído por muchos colombianos como una mera expresión de la capacidad de maldad que tienen las personas y que los motiva a hacer, por ejemplo, daños. Si tú revisas cómo, por ejemplo, los medios de comunicación y ciertos sectores de la sociedad interpretaron la protesta, no la bajaron de bandidaje, de expresiones de terrorismo y cosas de este tipo. Entonces, la sociología nos da la posibilidad de ver las cosas de otra manera, digo yo, pero para eso, Grace, tenemos nosotros que hacer un esfuerzo, los que estamos estudiando sociología. ¿Cuál es el esfuerzo? El esfuerzo yo creo que radica en tener una disciplina, en ganar una disciplina para poder adentrarnos en los contenidos de la sociología. La sociología no es otra cosa que un conjunto de teorías y de conceptos que están adscritos a distintas escuelas de pensamiento y que deben ser conocidas, conocidas para poder ser aplicadas. El sociólogo, cuando tú escuchas a un sociólogo o a una socióloga, generalmente lo hace interpretando a partir de teorías. Así no lo digan explícitamente. Un sociólogo nunca va a decir, bueno, yo voy a hablar de la corrupción a partir de Max Weber, yo voy a hablar de la corrupción a partir de, qué sé yo, Emilio Durkheim o los grandes sociólogos. No, Sí. empieza a hablar, pero cuando va hablando va utilizando componentes teóricos que ha consultado a lo largo de las lecturas que ha hecho. Entonces nosotros tenemos que hacer, es eso, no tenemos otra opción. Un sociólogo no aprende a conocer, a interpretar la realidad, sino es leyendo mucha teoría y muchos conceptos. Por eso tú ves que en la guía se plantea mucho esa dinámica de leer autores Sí. y de manejar conceptos. Globalización, alterglobalidad, hegemonía, contrahegemonía, muchos conceptos aparecen en las guías. Y entonces el estudiante debe proponerse manejar esos conceptos, pero para poderlos manejar debe leer mucho, el sociólogo debe leer mucho, 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 mucho. Debe estar siempre leyendo, siempre, siempre leyendo, 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 leyendo. ¿De acuerdo? Porque es la única manera de dotarse de herramientas para poder hacer análisis. El sociólogo, pero en principio es análisis. Análisis y si se quiere, pues también puede decir, puede diseñar estrategias para solucionar problemas. Listo, eso también cabe dentro de la función del sociólogo. ¿Vale? Pero primero que todo, leer, 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 leer. Tú tienes que dominar, o sea, generar el hábito de la lectura. Por eso hablaba de disciplina. Y cuando tú generes el hábito de la disciplina, de la lectura, perdón, pues obviamente en la lectura está presente el conocer autores, conocer bibliografía y por supuesto conocer teoría y conceptos. Tú Okay. tienes que dominar los conceptos, pero eso solamente lo haces, vuelvo y repito, es leyendo mucho, leyendo, 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 construyendo el hábito, tomando apuntes, etcétera. Entonces, bueno, bien, esa es como una observación que quiero hacerte de entrada. Okay.
Lo segundo es un poco para retomar algo que ya te señalé, es que la guía nos invita a que en este caso, a partir del ejercicio, tú escojas algo que se llama un novísimo movimiento social. Entonces aquí te voy a comentar lo siguiente. La sociología se ha ocupado desde hace varias décadas de eso que se llama movimiento social o movimientos sociales. Sí. Casi que podría decir que desde que surge la sociología es una ciencia relativamente joven. Surgió en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX en Europa. Y para el caso nuestro en Colombia, pues sí que es más joven, porque el primer programa de sociología que se abrió en Colombia se abrió apenas empezando los años 60 del siglo pasado. Entonces, fíjate que la sociología en Colombia no tiene formalmente, institucionalizadamente, quiero decir, no tiene 70 años, ¿de acuerdo? Entonces es muy joven esa disciplina para el caso nuestro, pero decía que los movimientos sociales son un objeto de interés de la sociología. La sociología se interesa, por supuesto, por muchos objetos, porque la sociedad es muy compleja. Por eso es que se habla de sociología de la educación, sociología política, sociología del deporte, sociología de la cultura, sociología de las instituciones, sociología de todo. ¿De acuerdo? El campo de la sociología es muy amplio, como lo de la sociedad misma. Y en esos campos aparecen los movimientos sociales, generalmente relacionados con la sociología política, como un objeto de interés. Y entonces, si nosotros hablamos de novísimos, novísimo es nuevos, ¿no? Lo más reciente, novísimo movimiento social, es de suponer que existen entonces viejos movimientos sociales, Sí. viejos movimientos sociales. Y eh, la primera mitad del siglo XX tal vez. Y los novísimos datan de más para acá. Y están asociados a eso que en la guía se llama globalización. La globalización, como viste tú, y todo lo que eso implica, ¿no? Y Repítame como nuevamente producto porque no le entendí reacciona a la esa parte. globalización. Sí, que la globalización está asociada al sistema capitalista, Sí. que se ha universalizado. Y en la medida en que se ha universalizado, pues también ha desatado resistencias. La globalización es un fenómeno que desata resistencias a escala planetaria. Es decir, hay muchos movimientos antiglobalización y entre ellos los que se denominan los novísimos movimientos sociales. ¿Vale? Sí. Entonces, atención con esto porque ya te voy a dar una precisión. Tú escogiste algo que se llama un paro nacional, pero un paro nacional no es un movimiento social. Un paro, que lo asociamos a un acto de protesta, ¿cierto? Es eso, es una acción colectiva. El movimiento social es mucho más que una acción colectiva, porque el movimiento social, si bien tiene acción colectiva, no puede haber un movimiento social que no tenga acciones colectivas. El movimiento es mucho más que una acción colectiva. ¿Por qué? Porque una acción colectiva generalmente tiene un tiempo de duración muy corto. Sí. El paro, fíjate que el paro fue el paro del 2021, ya no existe el paro del 2021, ya pasó. ¿Cuánto pudo durar el paro? No sé, 3 meses, no sé, 4 meses. ¿De acuerdo? Fue una acción colectiva de 4 meses, desde luego es importante, porque un movimiento social es otra cosa. Un Sí. movimiento social es efectivamente una causa que convoca a múltiples actores. Esa causa generalmente se plasma en reivindicaciones, en demandas, en reclamos, y para poderlas conseguir, la gente que está girando alrededor de esas demandas se organiza, se dota de una estructura organizativa y lucha porque esos objetivos terminen siendo realidad. Yo espero que tú me logres entender la distinción entre acción colectiva y movimiento social. El movimiento social está asociado a reclamas, a demandas y dura más en el tiempo, se mantiene más en el tiempo. La acción colectiva generalmente está asociada a actos muy puntuales en el tiempo. Una acción colectiva puede durar una hora, puede durar media jornada, hasta puede durar varios meses, como el paro nacional, pero no es necesariamente eso lo convierte en un movimiento social. ¿Qué puede ocurrir? Que hay movimientos sociales que pudieron haber participado del paro que tú estás recreando, ¿de acuerdo? Entonces son
pequeñas precisiones que necesariamente necesitamos identificar o establecer para que no cometamos, digamos, anacronismos, ¿no? Es decir, que terminemos denominando cosas que no son necesariamente así. Ok, ¿Me comprendes? sí, señor. ¿Sí me comprendes? Bueno, Sí, entonces, tú mencionabas ahora rato, pasa una diapositiva que yo miré más adelante, te voy diciendo, pásala. Formas de movilización, creo que era la que se llamaba. Eso, mira. Entonces tú colocas acá. Fíjate que tú utilizas el concepto de acciones, porque deben hacerlo para poder dar a conocer sus reivindicaciones, pero además para presionar a aquella instancia que consideran que es la que debe resolver la situación. Puede ser, por ejemplo, el Estado. Esas acciones colectivas suelen ser diversas, por ejemplo, marchas, plantones, foros, talleres, manifestaciones y muchas más. No hay un movimiento social que no tenga estas acciones que tú has colocado. Todos los movimientos sociales, sean los que sean, necesitan desplegar acciones colectivas. Es lo que en sociología también se llama repertorios de protesta. Repertorios de protesta. Todos los movimientos sociales tienen repertorios de protesta. En unos casos pueden ser distintos a los otros, por supuesto. No son lo mismo los repertorios de protesta de los movimientos estudiantiles al de los movimientos campesinos, aunque pueden haber coincidencias en algunos, ¿de acuerdo? sí, señor. Por ejemplo, el cierre de vías lo pueden hacer estudiantes como lo pueden hacer campesinos o lo pueden hacer movimientos ambientalistas, ¿de acuerdo? Sí, señor. Pero entonces fíjate que lo que yo te estoy queriendo decir es que una acción colectiva en sí, vamos a suponer que, imagínate tú que tú vas por la calle de tu lugar de residencia en Bosconia, o estás en una UC, y con un asentamiento mayor porque llegaron los policías y qué sé yo, ¿de acuerdo? ¿Tú qué estás viendo ahí? Entonces tú me podrías decir, bueno, yo estoy viendo una acción colectiva, yo te diría, sí, eso es cierto. ¿Por qué es colectiva? Porque congrega o convoca a varias personas. Y acción porque la acción traduce movimiento, ¿no? Pues están agitándose por algo. Yo no lo sé porque estoy de lejos, pero los veo agitando. Entonces, atención con esto, que es lo que yo te quiero señalar. Ahí hay una acción colectiva, pero no hay un movimiento social. Porque para que se cocine un movimiento social tienen que darse otros elementos. Un movimiento social, ¿de acuerdo? Se Sí. mantiene en el tiempo hasta que se consiga ese reclamo. Pero también es una expresión que reúne a muchas personas que se dotan de una organización. Los movimientos sociales tienen cierta organización, ¿no? Es decir, tienen unos líderes, tienen unas instancias, tienen una manera de tomar decisiones, ¿de acuerdo? Pues una pregunta que me ha surgido. Un movimiento social puede ser, por ejemplo, la política. Pero la política en términos abstractos no, no. Aquí hay otro punto clave a partir de lo que acabas de señalar. ¿Qué es lo que diferencia ahora? Vamos a pasar a otro ámbito. ¿Qué diferencia a un movimiento social de un partido político? Porque a veces también nos podemos confundir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que diferencia a un movimiento social de un partido político? Hay unas diferencias radicales. Te las voy a mencionar así rápidamente. Mismo que un partido político. De hecho, a veces los movimientos sociales son antipartido. ¿Cuál es el propósito de un partido político, sea de derecha o de izquierda? Acceder al poder. Sí. ¿Qué es el poder? ¿Cómo lo entiendes tú? Cuando yo te digo acceder al poder, ¿qué te imaginas? Es como poder dominar, poder tener eso. Pero, pero, pero en el caso nuestro, en el caso de Colombia, tú asocias la idea de poder a qué. Cuando yo te digo un partido quiere acceder al poder, ¿realmente a qué quiere acceder?
a la al control del sociedad, Estado, ¿de acuerdo? Al- o sea, sí, a no, no, nosotros no, como tal. pero no, 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 espera, pero no así, no lo plantees así. Ujú. Cuando yo digo que un partido político, toda pretensión de un partido político, sea derecha o izquierda, es acceder al poder, es controlar el Estado, ¿sí? Manejar el Estado, administrar el Estado. Porque se concibe que el Estado es la encarnación político. Un partido político tiene un programa y tiene unos estatutos, generalmente, unos reglamentos. Y si tú te metes, ¿sí ves? Que lo pusieron en evidencia unas cosas y lo terminaron obligando a que se saliera. En cambio, un movimiento social no aspira a controlar el Estado. Un movimiento social aspira a esas cosas más pequeñas. Por ejemplo, una demanda de corte ambiental, una demanda de corte, digamos, de derechos sexuales, una demanda, qué sé yo, ¿de acuerdo? Son cosas mucho más pequeñas que no pasan por el control del Estado, ¿vale? Esa es una diferencia grande con los movimientos sociales. Los movimientos sociales, para que me lo entiendas, tienen aspiraciones más pequeñitas, más puntuales. Por eso también la vinculación de las personas a los movimientos sociales es más flexible. ¿Sí me comprendes? Tú puedes hacer parte de Sí. un movimiento social, pero no necesariamente tienes que ser ni liberal ni de izquierda. Piensa, por ejemplo, en una reivindicación ambiental. En Bosconia, por ejemplo, qué sé yo, una multinacional está ocasionando un daño. Y entonces la gente reacciona, se organiza y lucha porque esa multinacional se vaya del municipio. Te estoy colocando un ejemplo inventado. Sí. Tú no estás hablando de acceder al Estado, de controlar al Estado y porque tú lo que quieres es resolver es una cosa muy puntual, que es lo que está pasando en tu municipio. En cambio, el partido político es un partido que funciona a escala nacional. El Partido Liberal es un partido nacional, ¿de acuerdo? El Sí. Partido Conservador es un partido nacional y los otros partidos. Y si quieren ganar las elecciones para controlar el Estado, ¿vale? Y desde el Estado entonces intervenir en distintos aspectos, que en la economía, que en la educación, que yo no sé qué aquí, o sea, una visión mucho más grande, más compleja. Bueno, estas cositas, vuelvo y te repito, tú tienes que irlas dominando, ¿de acuerdo? Fíjate que todo pasa por entender los conceptos. ¿Qué es lo que significan realmente los conceptos? Y entonces, claro, yo acá te explico, te doy elementos, etcétera, pero no bastará con eso. Tú tienes que quedarte con inquietudes y continuar indagando, ¿vale? Continuar Sí. indagando. Ok. Bueno, ¿cómo vamos? Bueno, entonces no me gusta que lo hayas presentado así. Fíjate que hay cosas que están ciertas, como tú lo planteas acá, esta diapositiva que estamos viendo. La única observación que yo te hago es que el paro nacional no lo debes leer como un movimiento social, sino como una acción colectiva, ¿de acuerdo? Y que en ese paro nacional es muy probable que hayan participado distintos movimientos sociales que se vincularon allí, como también partidos políticos, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, eso sería como la observación que te plantearía, ¿vale? Vale. Bueno, ¿cómo te has sentido con el curso? Señor, ¿Cómo te has sentido con el curso? ¿Cómo te han parecido las guías? Las lecturas me han parecido buenísimas. sí, bueno, le digo la verdad, he leído, pero ha sido poco lo que he leído, porque he tenido inconvenientes y no he podido sentarme de lleno como lo hice en el primer y segundo semestre. Y si a eso le sumo de que yo tenía más de 12 años que no estudiaba, entonces se me ha ido, o sea, me ha sido un poco complicadito adaptarme nuevamente. Sí, pero he estado leyendo, he estado mirando y como usted sabe, no es un solo curso, son varios cursos al tiempo. Entonces, digamos que me estoy empapando, estoy en el proceso de poder comprender, porque es más que comprensión, tanto las lecturas como la guía. Entonces, digamos que sí, me he ido empapando un poquito, ahí paso a paso vamos y bueno, aquí estamos, dando la pelea, dijo. Bueno, así es, así es, así es. Grace, pues te felicito por lo que estás estudiando, es una carrera muy bonita. Debes siempre proponerte esto que te mencionaba al principio, de hacer de la lectura algo primordial. Si tú no Usted lees, no sabe que
me ha dicho algo que me ha dejado así como, y es que sin necesidad de mencionar a un autor, uno puede hablar sobre lo que aquel autor dijo para empezar una conversación o una exposición o un diálogo, ¿sí? Porque a veces, bueno, yo sentía que era como limitante para mí tener que citar al momento de hablar de alguien, ¿sí? Pero usted ha dicho, un sociólogo lo habla a través de los escritos de otras personas, porque realmente es eso, ¿sí? Hablar de lo que ya está escrito. Entonces, eso me ha dejado ahí como que ujú, ya tengo como esa base, como esa pauta ahí como para tener en cuenta a partir de ahora para las próximas clases, exposiciones Va- o no sé, diálogos y eso, porque realmente es eso. A veces uno pues se detiene y se cohíbe de pronto de hablar de algo sabiendo que no es propio de uno, ¿sí? Pero inicialmente toma uno la idea de ese escrito, de esa lectura para uno expresarse. Nosotros como sociólogos, Exacto. hablando. Entonces sí, eso me ha quedado Fíjate, aquí retundando, retundando. ¿te gustó que no nos aturdiéramos con autores, sí? No, 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 para nada. Me pareció bien porque, como le digo, desde que usted me dijo eso, me ha quedado aquí como que, o sea, tantas veces he querido yo como expresar o decir algo, pero no sé de qué manera decirlo sin que se vea que no es mío. Si yo ya lo leí, tengo el conocimiento, yo lo puedo expresar a través de mi autor, o sea, de esa lectura, ¿sí? Fíjate una Entonces, cosa, eso como que, señor, sí, fíjate en lo siguiente. Yo te hablo a ti y tal vez mencioné, no sé, un autor, rápidamente lo mencioné o dos, ¿de acuerdo? sí, Para darte un ejemplo de alguna situación que estábamos conversando. sí, Lo, claro, yo tengo mucha lectura acumulada acá. O sea, cuando tú me escuchas hablar a mí, debes pensar que yo he leído mucho, ¿de acuerdo? sí, Mucho, mucho, he leído mucho. Pero fíjate que no he tenido que decir, citar libros ni citar autores para tratar de hacerme entender. Yo estoy con una estudiante que está iniciando un proceso y por tanto yo intento decir cosas de la manera más sencilla, pero también de una manera compleja. Yo te estoy diciendo a ti que si tú no lees, va a ser muy difícil observar tu formación en sociología. O sea, tú podrás cursar los semestres y te recibes el título y listo, pero eso a ti no te va a hacer socióloga. exacto, exacto, Es decir, el título sí,